¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de Editorial Express a través de Revista Periodismo del Sur, como siempre buscando la actualidad, buscando conversar con personas que estén en la coyuntura. Y en este contexto ya pasó el plebiscito, viene todo el análisis posterior y hemos querido conversar en esta oportunidad con el encargado regional de Amarillos por Chile, Fernando Yupulú, que nos contactamos con él, logramos acceder con él y vamos a conversar un poco sobre primero que todo, saber un poco más de lo que es Amarillos por Chile, porque esto nació como una respuesta a la propuesta constitucional inicial. Fernando, cuéntanos un poco, primero, tú eres de Puerto Montt, estás involucrado en algún partido político, venías de algún partido político, o esto nace a partir de la discusión constitucional. ¿Cómo fue tu participación? Partamos por ahí primero. Bueno, primero agradecer la invitación de este espacio. Yo creo que es súper importante establecer un diálogo para reflexionar respecto a lo que ocurrió el día domingo, que fue una votación histórica. Y respecto a lo que tú me señalas, bueno, yo nunca he sido militante activo de un partido político, sí he tenido ciertas afinidades con uno u otro partido, pero siempre desde afuera, desde un rol más bien secundario. Eh, Amarillo justamente se funda sin la pretensión de ser un partido político, sino que básicamente a partir de las circunstancias y por la trascendencia que tuvo la elección del plebiscito de salida, muchos personeros referentes de la centroizquierda, del centro, incluso muchos adherentes que vienen de centro derecha que no se sentían representados por sus propios partidos, fueron de alguna manera aunados bajo este movimiento. Eh, Creo que había también una intención por muchos referentes de querer de alguna manera generar este espacio a partir de obviamente la incomodidad que, que, que significaba para muchas personas de centro izquierda estar por el rechazo y más encima estar en partidos de alguna manera que iban por el apruebo. Entonces, Amarillos también viene a ser un espacio justamente para que esas personas pudiesen participar activamente y tener un rol más bien activo en lo que iba a ser la discusión durante el plebiscito de salida. Y obviamente la fundación como tal fue a partir de una carta que escribió Christian Marken, donde ahí señala básicamente el clima de odio, de falta de tolerancia y de mucha violencia que estaba viviendo Chile y que por lo tanto esa columna vino a encarnar también una respuesta por muchas personas que se sintieron inspiradas a partir de esa carta. Entonces yo creo que ahí hubo un llamado bastante importante para que muchas personas nos sintamos interpretados y para que de una u otra manera podamos participar de Amarillos por Chile. Fernando, cuéntanos un poco, bueno, viendo tú eres bastante joven, ¿cuántos años tienes? Sí, yo tengo 27 años. eh, 27 años, Tre- ¿ya? Sí, soy bastante joven, bueno, he tenido trayectorias políticas incipientes si uno se quiere comparar a quienes están detentando este rol en otras regiones, pero la tengo, o sea, fui dirigente secundario en el Liceo de Hombres de Puerto Montt, tuve un rol también dirigencial en la Universidad Austral de Chile acá en Puerto Montt, y bueno, ahora me tocó asumir este rol que ha sido bastante grato, por lo demás me ha servido mucho, me ha enriquecido mucho y ha sido bastante gratificante después del día domingo. O sea, saber Me que dio imagino. sus frutos fue mucho mayor la alegría. Fernando, tú terminaste de estudiar, estás estudiando, ¿en qué etapa de personal estás en la formativo? Sí, yo terminé de estudiar, ya soy administrador público. eh, en estos momentos me encuentro trabajando en un servicio público y bueno, desde ahí obviamente teniendo claramente los resguardos que uno debe tener, manteniendo también ¿cómo se llama? Las posiciones políticas más bien fuera del trabajo o lo laboral y no combinarlas. Fernando, bueno, este aglutinamiento que hubo de personalidades del mundo del centro, de la centroizquierda, de la centroderecha, de la democracia cristiana, partió como una instancia de respuesta a la propuesta constitucional. Los últimos días, de hecho ahora, en estas últimas horas, hemos visto que ya hay una intención de transformar a Amarillos, no sé si bajo ese nombre, u otro, va a ver ahí si el CERVEL que dice, constituirlo como un partido político que aglutine a lo que fue históricamente el centro político diverso, más allá de la formación cristiana, católica, religiosa y demás, y dejando un poco de atrás la historia
de división que hubo quizás y pensando más en el futuro de Chile. ¿Es un poco el tenor de lo que se está viviendo hoy día en Amarillo por Chile? Sí, así es. Ya hay ciertas definiciones internas respecto a la necesidad de constituirnos como partido político. Una, básicamente por el rol que se viene. Es decir, si queremos tener una participación o un rol mucho más activo en lo que va a ser la discusión constitucional venidera, es necesario constituirnos como partido político. Eso, de alguna manera, asumiendo que no va a haber listas de independientes. Entonces, bajo esa hipótesis o ese caso hipotético de no haber listas independientes, la única manera de participar sería por medio de un partido político. Entonces, en vista de ello, creo que ese es como uno de los escenarios que se está barajando bien fuerte para poder participar del proceso venidero. Y segundo, porque sabemos que hay una inquietud interna de querer proyectar el trabajo de Amarillo, que fue un trabajo bastante serio, de cara al plebiscito de salida. De hecho, fuimos bastante rigurosos también con la información que tratamos de compartir desde las vocerías, de las distintas vocerías o nuestros expertos, para que el debate se vaya depurando un poco de las fake news y todas las mentiras que pudiesen dar vuelta de alguna manera en esas elecciones. Nosotros queremos seguir o replicar este mismo trabajo, ya obviamente desde una plataforma mucho más seria, tratando de restituir o reivindicar aquellos valores que han sido perdidos, que son necesarios para toda democracia, como es la tolerancia, el diálogo, el respeto y la dignidad mutua. Sabemos que en Amarillos habitan distintas personas con afinidades políticas muy diversas, pero yo creo que nos une algo bastante común, que es la democracia, el respeto hacia ella, y evidentemente también el diálogo como un método de acción política que no puede estar ajena a la praxis. Fernando, ¿cómo ha sido el trabajo que tú has tenido que realizar? Porque me contaba ahí que eres como encargado regional, esto ha significado también coordinaciones con el nivel central. ¿Cómo es el sistema de trabajo? ¿Se reúnen vía Zoom permanentemente? ¿Hay intercambio? Yo sé que a nivel de WhatsApp son bastante activos para entregar contenidos también a las personas que quieran adherir, pero tu vinculación con el centro, con este movimiento a nivel de lo que es Santiago, como tú hablabas, de algunos personajes políticos históricos de la política chilena, valga la redundancia, de todos los sectores. ¿Cómo es el trabajo que Claro. ustedes están ejecutando en ese plano? Sí, ha sido un trabajo duro. Bueno, sabrás que Amarillo tuvo que pararse orgánicamente en un tiempo récord a comparación de cómo lo han hecho otros movimientos, tener que posicionarse en los territorios prácticamente en 2, 3 meses. Eso ha sido duro, evidentemente contactarse con los adherentes, ir levantando grupos de WhatsApp desde las distintas comunas para que nos vayamos coordinando o vayamos realizando actividades. Eso fue el paso previo de alguna manera o antes del plebiscito. Ahora nosotros, desde la coordinación más bien territorial, tenemos reuniones todas las semanas para ir analizando de alguna manera los escenarios, viendo la interna un poco de lo que es el movimiento y también dando nuestras perspectivas sobre lo que está o lo que está ocurriendo, más bien en la interacción con los grupos o cosas así. Si es que hay algún tipo de incomodidad, nosotros tenemos que canalizarla, pero sí hemos tenido un rol bastante importante en tratar de hacer llegar, obviamente, los mensajes o nuestros diagnósticos desde una perspectiva más territorial a nivel central. Pero sí existen esas coordinaciones y se están dando, y yo creo que son muy importantes para, de alguna manera, no centralizar tanto la toma de decisiones. El hecho que este movimiento lo lidere o lo haya lanzado o como se quiera manifestar, o sea, el vocero nacional, Christian Walker, es una forma también de levantar a personas ajenas, quizá al independiente que hay políticos ahí de mucha capacidad e historia, pero el rostro visible fue él a partir de esa figura, nace este movimiento y tuvieron que luchar o a veces luchar o con esta suerte de mirada que hay sobre el concepto de amarillo. Recordemos que el concepto Claro, amarillo siempre fue un concepto peyorativo y generalmente endosado a la democracia cristiana o a los demócratas cristianos por esta suerte de que claro, no estaban ni aquí ni allá. Pero ustedes eso, aparentemente ya ese concepto lo pudieron revertir. ¿Y cómo ves tú esa parte como concepto de, claro, podríamos hablar, comunicacional o esa es una, publicitario? claro, esas cosas fue lo bonito, o sea, tener que luchar un poco con la connotación negativa o la carga histórica, política que tenía el término amarillo fue uno justamente de los desafíos.
hasta los días de hoy mucha gente tampoco entiende. Uno se da el momento de explicar un poco qué es lo que significa ser amarillo, pero nosotros usamos justamente esa palabra más que nada como motivo de orgullo de reivindicar ciertas cosas que el amarillo reivindica, valga la redundancia. Es decir, el diálogo, los consensos, la posibilidad de alguna manera de, de reivindicarse a sí mismo cuando comete algún tipo de error, de reflexionar. Yo creo que esas cosas son las que se deben reivindicar la política de hoy, que básicamente parece estar eh, o asoman una gran cantidad de pasiones o impulsos que la llevan de alguna manera a encauzarse hacia los lados más extremos. Fernando, tú estás en la coordinación, hablemos de Puerto Montt, ¿qué pasa en Chiloé? Nos están escuchando la gente de la radio Chiloé, Radio Ancudo de Chiloé. Allá también se movió el tema amarillo, ¿en qué parte más está funcionando a nivel territorial, en la región de los lagos? Cuéntame un poco cuál es Sí, la orgánica hoy día. nosotros tenemos conformado algunos grupos. eh, los más fuertes están en Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt, Frutillar, Ancud, en Chiloé. Esos son donde tenemos de alguna manera gente, un número importante de personas. Ahora, Ya, hay otras personas participando que generalmente ellas se derivan a un WhatsApp más regional, perdón, ya, para que puedan tener ciertos grados de interacción, porque no sé, por darte un ejemplo, en los Muermos tenemos dos o tres adherentes, por lo tanto, tener un WhatsApp únicamente los Muermos no generaría interacción. Entonces los incluimos en un grupo correcto. regional donde pueda tener interacción con gente de amarillos de otras comunas. Ahora, nuestra idea justamente es lo que va a ser el proceso de, de constitución del partido más adelante. Esperemos que ya las próximas semanas venga una definición un poco más certera respecto a eso en cuanto a reglas, estatutos y cantidad de firmas. Lo importante acá es que podamos buscar de alguna manera las personas y se puedan sentir convocadas y llamadas a ser partícipes de este proceso. De distintos lados, nosotros trabajamos muy a la par también con Gente del Sur. Gente del Sur Sí. también una organización que se hizo muy importante acá, previo a las elecciones del plebiscito de salida. Entonces, esas afinidades de alguna manera o esas alianzas estratégicas que nosotros hemos tenido justamente nos ayudan a tener un poquito más de fuerza en cuanto movimiento, ¿cierto? Fernando, en lo que tú comentas, eh, gente del sur, amarillos a nivel nacional, gente del sur a nivel regional, fueron movimientos que surgieron a partir de la propuesta constitucional y que en alguna medida esos fueron como dos primeros golpes quizás al tema de la discusión en la campaña, porque son dos movimientos que se surgieron bastante fuertes, a diferencia de lo que fue el apruebo, que no levantó un movimiento Claro, nuevo, sino que siguió situado en lo que ya venía del plebiscito de entrada y la elección presidencial. O sea, ustedes un poco renovaron. A lo que voy, el partido político que pueden formar ustedes va a dejar de lado lo que era antiguamente, porque los partidos políticos antiguamente era, ¿no es cierto?, era creencia, eran valores religiosos, confesionales, había una serie de como eh, conceptos o declaraciones muy, muy duras en términos de exacto. cumplirse. Hoy día un poco se amplía esto y se pone como por delante el deseo de un mejor país. Ese es como el Exacto. principio rector, ¿o no? Sí, de todas maneras, aquí, bueno, nosotros tenemos presente que somos un partido bastante diverso, que hemos convocado a personas de distintos sectores, pero hay mínimos comunes que cualquier persona que se siente a sí mismo como demócrata, creo que son necesarios de reivindicar hoy en día. Eso nos aleja, ponte tú, de posiciones un poco más extremas, pero en la medida que nosotros tengamos en cuenta cuáles son esos valores que nosotros estamos reivindicando, yo creo que la persona o las personas se van a sentir llamadas de alguna manera a reconstruir lo que ha sido el centro político de este país, porque de alguna manera ese es el lugar de confrontación de ideas y la balanza que de alguna manera tiene que tener el esquema político para que esto no se nos lleve o no nos lleve de alguna manera a que los extremos abanderen distintas luchas. Yo creo que es justamente volver un poco más a la tónica más razonable de la política, más moderada, más reflexiva y también más democrática en el sentido de integrar distintas afinidades políticas en un bien común que sería de alguna manera eh, tratar de sanear un poco la democracia y el debate público. Fernando, cuéntame cómo es el perfil del participante, el adherente de Amarillos por Chile en la región.
hay jóvenes como tú, Sí, hay de todo un poco. ¿Cómo es el mundo etario, digamos, del que lo componen amarillo? sí. Ha sido bastante interesante porque nos ha tocado justamente, yo me he tocado trabajar con gente que ha estado en comunes, imagínate, en el Frente Amplio, que estuvo cerca de RN, otro que estuvieron en el Partido Liberal, o sea, para que veas más o menos la diversidad con la que trabaja Amarillo. Y en ningún caso ha sido un problema, ¿ah? Y eso es lo que más Ya. me ha llamado la atención, porque ellos tienen bastante claro cuál fue el propósito de la fundación de Amarillo y cuál es de alguna manera la misión que nosotros tenemos como movimiento político hasta el momento, que es básicamente aunar estas voluntades, trabajar juntos, pero por un propósito mayor, que es de alguna manera el bien de nuestro país. Pero sí, existen distintas voluntades muy diversas. A nivel etario también estoy yo, tengo 27 años, tengo personas o adherentes o miembros que tienen mucha mayor experiencia política, me han apoyado muy bien. El mismo Hardy Nittel, que me ha apoyado mucho desde gente del sur, porque de alguna manera ellos se han movido mucho más en política, pero uno también tiene que tener la humildad suficiente como para poder apoyarse en ellos cuando es atingente, ¿o no? Pero Fernando, pasa por todos los grupos etarios. qué bueno. Oye, Fernando, sí, no hay que dejar de lado ni a los jóvenes ni ni a la experiencia de los mayores. Eso es importante en todo grupo humano. Te voy a hacer la siguiente consulta. La política se va a venir muy movida las próximas semanas, Mm, estos días. Se han hecho ya a partir de un eco, entre comillas, acuerdo, supuestamente que sí, se publicitó bastante, que habían 5 puntos, donde ya se había definido que había una nueva convención, varios puntos, más una comisión asesora, pero ahora la oposición salió declarando que ese acuerdo no era tal, sino que era claro. una primera conversación que había existido. ¿Cuál es tu mirada en torno a llegar a un acuerdo finalmente con el gobierno o qué peso debería tener el gobierno en un acuerdo? Y si eres partidario o no, o Amarillo si es partidario de una convención electa nuevamente, pasar nuevamente por todo un proceso que ya conocemos. Claro, no hay una definición clara por parte de Amarillo hasta el momento. Yo me atrevo a pensar que existe al menos en el ambiente una necesidad de ponerle paño frío a las cosas. Recién salimos de un proceso bastante importante y yo creo que no es necesario apresurarnos en tomar otra decisión. Evidentemente, muchas veces esa prisa por tomar decisiones o definiciones nos puede llevar a equivocaciones o tomar malas decisiones, como quizás fue el acuerdo de la paz. No es que esta haya sido una mala decisión, sino que de alguna manera la estructura que se le dio puede haber sido un poquito eh, bastante, o nos llevó de alguna manera a cometer muchos errores que se dieron en la convención pasada. Yo creo que eso es justamente lo que no hay que replicar, hay que ir con moderación, con sensatez y bastante ponderación en tratar de no replicar los errores que se cometieron en la convención pasada. Yo creo que ese es como un desde para muchos partidos o movimientos hoy en día, es decir, evitar las listas independientes, evitar de alguna manera los escaños reservados. Siento, si es que no hay una proporcionalidad de alguna manera en el padrón electoral, yo creo que esas cosas ya están en el tapete, pero sí he visto en el ambiente que tenemos que de alguna manera tomar las cosas con bastante mesura y con paño frío. Yo creo que los chilenos merecen pasar las fiestas patrias un poco más tranquilos y dejar un poco el debate político de lado y quizás después ver con mayor, de alguna manera, claridad cómo va a ser el proceso y darle de alguna manera certeza al chileno de cómo se va a venir. Sí, porque yo, al igual que tú, cuando el presidente habla o los voceros hablan, dicen que antes del 11 de septiembre, que es como poner una presión Claro, después de todo un proceso, y sobre todo, como dices tú, de fiestas patrias, primera vez que se va a celebrar con alguna holgura en términos sanitarios. Además, yo creo claro, que, yo no sé si la gente, y eso las encuestas académicas lo va a ir marcando toda la semana, están partidarias de que haya una convención nuevamente elegida. Yo creo que sí o sí, independiente que sea una convención elegida con miembros y representantes, la figura de la comisión de expertos está tomando bastante peso en la encuesta. Antes no se mencionaba. eh, exacto. no sé cuál es tu mirada en relación a eso, a esas alternativas, porque o lo otro es ligeramente esperar que este sea un proceso de discusión constitucional largo, de harto cabeceo, de harto pensamiento y no apresurarnos de tener algo tan rápido. Quizá
y empezar a discutir los temas de fondo a través de proyectos de ley que ayuden, no sé, a la salud, lo que está pasando con la Exacto, yo creo ISAPRE, que con la FP, no sé, ¿cuál es tu mirada en relación a eso? sí, bueno, desde mi perspectiva más personal, yo creo que es súper necesario preguntarle a la gente qué es lo que va a querer. Hay un debate al respecto de si se va a reconocer el primer plebiscito de entrada como una manifestación de la voluntad, por lo tanto nos saltamos ese proceso en el nuevo proceso constituyente que se viene, o hacemos un nuevo plebiscito de entrada y también agregamos una consulta nueva respecto a cuál va a ser la modalidad que va a tener esta convención constitucional, entendiendo justamente que una de las razones que tú me has dicho, que fue la CADEM, donde se señala que hay un bastante división respecto a cuál va a ser la modalidad, o sea, si vamos a incluir reformas a la constitución actual o van a ser lideradas por de alguna manera una convención mixta, es decir, elegidos y también por expertos. Yo estoy de acuerdo con algo, que es básicamente que tiene que haber un matiz técnico, es decir, tiene que haber de alguna manera o darle cierta importancia a un órgano asesor o experto que pueda quizás encauzar un poco las normas, aterrizarlas quizás, pero, pero de que nosotros como amarillos sí tenemos algo bastante claro, que es que necesitamos justamente una nueva constitución, una que pueda unir a Chile y esperemos también que todos los partidos políticos podamos estar a la altura justamente de un nuevo proceso, porque también tenemos que tener bastante claro que Chile no nos va a dar otra oportunidad. Bueno, hay un tema que ya que yo creo que después del plebiscito, quizás antes no, pero ahora sí, ya es como un consenso absoluto a nivel nacional que sí tiene que haber una nueva constitución. Ese ya no es tema, no es tema si la antigua era mala o buena, no. En los tiempos demandan un nuevo instrumento. El tema es cómo lo hacemos y ahí estamos entrampados. Y bueno, Claro, esa es la modalidad que hay que resolver, el método, la fórmula. Yo coincido contigo que quizá la fórmula, una alternativa, más allá si es convencional o sí tiene que haber un ente o un grupo, no sé cómo denominarlo, claro, que aterrice la idea, porque a mí como convencional se me puede ocurrir un tema X y necesito que alguien que me diga, oiga, eso no se puede eso. hacer, no es viable, no lo hagamos, porque O va aquí a tener, claro, hubo mucho chip libre, entonces en esta convención que pasó, y ahí entonces se disparó, y aparte que fue como muchos temas impuestos por mayorías que, como se discutió inicialmente, no eran tan mayoría, porque recordemos todos los escaños reservados y todo lo demás. eso. No, eso estoy de acuerdo. Y lo otro que quizás podría agregar a lo que ya mencioné es que tampoco puede ser foja cero. Ya uno de los Claro. errores que justamente se cometió en la convención anterior es haberle dado terreno abierto justamente a personas muchas veces inexpertas para que tocaran todos los temas. Y muchos sabemos que acá en Chile al menos todos los temas no están funcionando mal. Hay cosas como, por ejemplo, no sé, se tocó el tema del precio justo, que era completamente necesario porque la indemnización por daño patrimonial efectivamente causado estaba funcionando bastante bien y con cierta claridad respecto de eso para muchas personas. Entonces, ¿cuál fue la necesidad de tocarlo? Más bien un gustito o un capricho quizás más bien ideológico. Entonces, sobre ese tipo de materia o quizás otro tipo de cosas como, no sé, el funcionamiento del Poder Judicial, quizás habría que tener un poquito más de limitaciones respecto a cómo se van a llevar ese tipo de debates. Pero hay otros que efectivamente pueden ser susceptibles a mayores cambios, como los derechos sociales o el carácter mismo que va a tener el Estado. Si vamos a tener un Estado subsidiario o uno social de derecho. Fernando, la próxima semana ustedes van a ser convocados a una reunión. ¿Cuál es lo que va a ir marcando las próximas semanas? Pasado el 18 seguramente, de aquí a alguna fecha próxima, octubre, noviembre, ¿tienen algún itinerario, cronograma? ¿Ustedes siguen activos en lo que es su trabajo? Porque el plebiscito de salida Sí, terminó, pero me imagino que seguirán con actividades para no perder la cohesión. sí, de todas maneras, nosotros seguimos trabajando, seguimos con actividades. Bueno, de partida tenemos coordinaciones eh, o reuniones todas las semanas y también estamos funcionando en el grupo de WhatsApp todos los días casi. Pero lo que nos tiene ahora en mente es básicamente saber cuáles van a ser la visión o el estatuto que va a tener el partido. Esas definiciones hay que tenerlas con bastante prontitud, básicamente porque para que no nos pille un poco la máquina de la convención y podamos alcanzar a estar ahí
Entonces yo creo que la cabeza de Amarillo por Chile está justamente ahí, pensando en cómo vamos a tratar de conformarnos, cuál va a ser la visión que vamos a tener, cuáles van a ser los estatutos, cuántas firmas vamos a necesitar. Y lo otro que es muy importante es cómo nos vamos a parar a la ciudadanía, es decir, de qué forma vamos a interpretar al ciudadano común y corriente y lo vamos a llamar a participar de este partido político. Aquí nosotros no nos vamos a ver las cosas desde un punto de vista eh, arrogante. Nosotros no vamos a cambiar Chile probablemente en el sentido como lo vienen haciendo el Frente Amplio, desde un punto de vista más refundacional, pero sí queremos de alguna manera introducir reformas ahí donde tienen que haber reformas y de alguna manera generar los espacios de debate y de encuentro para que la sociedad chilena pueda estar feliz y estar seguro de que su país tiene ciertos niveles de estabilidad. Bueno, viene harto trabajo para Amarillos por Chile. Seguramente vamos a tener información las próximas semanas sobre la definición de partido Y político. lo más probable es que dentro de las próximas semanas ya se venga algunas definiciones, eh, entre ellas probablemente el tema de la fundación, que tiene que darse ante el Perfecto. CERVEL, que tiene que haber 100 miembros fundadores. Esas cosas no tengo mucha certeza respecto a cuándo va a ser el día, pero yo creo que ese va a ser el primer paso que va a tomar Amarillo. Ahora, también está en discusión o replanteándose también incluso el nombre. eh, Sí. pero esos son debates que se van a dar y que de alguna manera es lo que estamos haciendo en estos momentos. Fernando, sí, efectivamente viene mucho trabajo para Amarillos por Chile. Quisimos tenerte aquí para conocer en qué están y esperamos que la próxima semana tengamos información, nos vayas contando. Nuestros canales están abiertos a todos los sectores que quieran manifestarse. Obviamente un movimiento como este que es nuevo, liderado por una persona joven acá en la región que está coordinando el tema. Así que las puertas abiertas para difundir lo que haya que difundir de aquí para adelante. Así que mucho éxito en tu tarea. Ya, pues muchas gracias, gracias por la invitación. Reitero nuevamente lo valioso que es para nosotros también llegar a la comunidad por estas instancias y que también estén informados respecto a lo que está haciendo Amarillos por Chile y que vean en ellos justamente una oportunidad para poder reencantarse con la política. Eso, Perfecto. muchas Ya, gracias igual Fernando, por la muchas invitación. gracias. Ahí nos estamos encontrando. Que estés bien. Chao, chao. Chao, que estés bien. Chao.